los presentes. Es realmente para nosotros importante el día de hoy. Quien les habla, Yasmina Rauceo Rojas, directora general de Interacción Académica del Centro Internacional Miranda. Le damos la más cordial bienvenida. Asimismo, le hacemos llegar esta cordial bienvenida desde el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y del politólogo Domingo Medina Gutiérrez, presidente del Centro Internacional Miranda. Dentro de la programación que se ha previsto desarrollar en este semestre del 2025, tenemos el seminario que hoy da su inicio, que es el seminario Principales Tendencias Filosóficas del Marxismo. Es importante señalar que este primer seminario es un conjunto de seminarios. Vamos a dictar 3 seminarios de manera consecutiva, dejando un intermedio entre uno y otro. Les explico esto metodológicamente porque ustedes pueden bien cursar uno de estos seminarios y van a ser evaluados por este seminario y por los otros independientemente. Pero si ustedes tienen el interés, la necesidad de cursar los 3 seminarios que están previstos hasta diciembre para dar un tiempo de desarrollo con un margen de tiempo que les permita procesar, elaborar y construir un trabajo final que va a ser orientado por el profesor Emilio Silva, van a optar a un certificado aprobatorio de un diplomado. O sea, es la manera como lo hemos concebido. Si ustedes tienen ese interés, ya saben que cursando los 3 van a ser certificados como un diplomado. El que no puede por diferentes razones cursar los 3 va a tener su evaluación por cada seminario. Y eso les va a conferir el certificado por ese seminario específico. Bueno, como yo veo caras nuevas, no caras conocidas, me voy a permitir una breve reseña curricular del profesor Silva. El profesor Emilio José Silva Chapellín es licenciado en matemáticas, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 99. Es un profesor de dedicación exclusiva de la Universidad Bolivariana de Venezuela desde el año 2004, con el programa de formación de grado Gestión Social de Desarrollo Local, docente a cargo de la unidad curricular El Socialismo en el siglo XXI, desde 2009 hasta 2014. Docente del núcleo generador Pensamiento Estratégico Matemático del programa de iniciación universitaria. Igualmente es doctor en Ciencia para el Desarrollo Estratégico de la UBB, desde 2019. Profesor titular a dedicación exclusiva desde 2023. Docente a cargo de la unidad curricular El Sionismo, un producto ideológico del capitalismo europeo. Relaciones internacionales desde el programa de formación de Relaciones Internacionales desde 2020 hasta 2022, docente a cargo del Seminario de Investigación en el posgrado de la UBB desde 2020, docente de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, la UNESCA, desde 2021, director del Centro de Estudio en Pensamiento Estratégico Matemático de la UNESCA desde 2022 e investigador sobre la obra de Simón Rodríguez, El árbol de las 3 raíces
los tópicos del marxismo y el socialismo y del tema sobre sionismo y Palestina. Esta es una breve reseña, como bien les dije inicialmente, de la trayectoria que ha transitado el profesor Silva, quien estará a cargo a partir de hoy de estas dinámicas y quien hoy le dará las orientaciones generales para ustedes incorporar. Hubo una cuestión de carácter técnico, por eso se los informo ahorita, para abrir el grupo. Siempre tenemos un grupo para a través de él manejar información relativa, única y exclusivamente a la temática que se está abordando dentro del seminario. Y ahí van a hacer, ustedes van a poder ubicar materiales como, por ejemplo, el sinóptico de este seminario, que en cuanto esté el grupo abierto, yo se los voy a enviar por esa vía. Ahí van a ver algunos elementos, además de lo que le va a plantear el profesor, de carácter general, para que ustedes tengan ya idea de cómo es el desarrollo del seminario. Entonces no me queda más que desearles éxito, el cual será producto de la constancia, de la dedicación, de la puntualidad, del diálogo a establecer aquí conjuntamente, colectivamente. El Centro Internacional Miranda nos caracteriza ser un espacio para escuchar, para oírse, para debatir, para reflexionar y sobre todo para impulsar la democracia participativa y protagónica. Para nosotros, como les dije al principio, nos enorgullece iniciar este seminario el día de hoy. Esperemos que las personas que no pudieron incorporarse se incorporen la próxima semana. La dinámica va a ser semanal, los días martes a las 9 de la mañana. Presencial. Es importante que estén acá con nosotros en esta sala que sea dispuesto para el desarrollo del seminario. Sin más preámbulos, voy a dejar a cargo el profesor Emilio. Yo le voy a pedir disculpas. Voy a estar al inicio. No obstante, debo salir a una reunión con otro organismo que viene hoy para acá. Y cuando vean que me retiro, para no interrumpir y no afectar la grabación, ya saben que voy a una reunión. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar presentes aquí en este espacio, del cual ya la profesora Yasmina Saucedo le ha dado algunas indicaciones respecto al curso que nos ocupa durante las próximas semanas, que tiene que ver con el seminario de principales tendencias filosóficas del marxismo. Es el primero de 3 seminarios en que se ha estructurado este curso, donde quienes se inscriban pueden optar a recibir más adelante su certificado como participantes, valga la redundancia, el diplomado de introducción al marxismo, siempre y cuando pueda cursar los 3 seminarios que se han estructurado a partir de este que nos ocupa el día de hoy. Y que por lo pronto su horario, como bien dijo la profesora Yasmina, va a ser los días martes para este seminario, que arrancará formalmente ya para la próxima semana, dado que esta sesión de hoy es de carácter general, inicial, para abordar todo lo que tiene que ver con la forma como se ha estructurado este curso. Bien, fíjense que aquí el manejo del marxismo se ha planteado en algunos momentos como una cuestión muy especializada para eruditos, para gente que está únicamente ocupada del mundo del pensamiento, cuando en realidad esto viene siendo una guía para la acción concreta y transformadora. Es decir, es un conjunto de planteamientos sistematizados, organizados, generados por Carlos Marx, quien no partió de cero, partió de todo un legado histórico que le antecedió y que lo reelaboró junto con su compañero Federico Engels. Todos estos planteamientos tienen sus connotaciones
históricas, su manejo lógico, ¿verdad? Que permite entender en cada contexto en que surgió y la manera como se ha ido desarrollando para tratar de transformar la realidad, de la realidad y hacia la realidad, usando entre otros mecanismos, entre otros medios, la labor del pensamiento. A meras máquinas que se dedican a pensar pensamientos, tenemos que pensar realidades. Y a veces, como el pensamiento es muy rico, muy variado, muy potente, mucha gente se engolosina y queda atrapada en el mundo de la abstracción, del pensamiento, de las ideas, de la mente, olvidándose de la realidad que dio origen, que sustenta a la existencia de la mente como espacio que reside en una porción de materia altamente organizada que se llama. Es decir, no hay, no hay pensamiento sin cerebro que esté desarrollando esta elevada función neuronal, eh, físico-química, inclusive, para tratar de entenderlo en su naturaleza primaria más básica, más fundamental. Y por esa razón, nosotros aquí, en función de transformar la realidad de nuestra Venezuela bolivariana, donde todavía el capitalismo sigue y gozando de buena salud, bueno, lo que se trata es de cambiar esa realidad. Y para eso no podemos, vuelvo y repito, reducirnos a meras máquinas pensantes. Tenemos que ser seres humanos o sujetos transformadores. Y para eso, para ir manejando todas estas ideas de manera sistematizada, vamos a exponer una presentación donde están resumidas buena parte de las ideas que vamos a ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas. En ser objeto de evaluación mediante eh, distintas preguntas generadoras eh, para poder responderlas con propuestas. Y antes de llegar a las preguntas generadoras que eh, podrán estar disponibles en su momento con el equipo técnico que el Centro Internacional Miranda tiene a cargo de este tipo de funciones virtuales.
que queremos abordar aquí. Ahora, lo que se desarrolló originalmente como materialismo dialéctico o dialéctica materialista, que es una corriente filosófica, tiene una base científica dada por el método dialéctico, que es un método filosófico que por su potencialidad también se puede aplicar en cada una de las ciencias de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Pero teniendo cuidado de que la forma como se aplica en un tiene los mismos principios generales, pero las formas son casi diferentes. Es decir, yo no puedo agarrar un microscopio para hacer un microscopio. Se puede utilizar las técnicas de los participantes para descubrirlo. ¿Ven lo que quiero decir con el ejemplo? El método dialéctico, que es filosófico, que trasciende a un límite de cualquier ciencia, se puede aplicar en varios casos para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. La filosofía es una especie de metaciencia, es un ámbito de la sabiduría del conocimiento humano que se ocupa de estudiar la totalidad del universo. Mientras que cada ciencia estudia un aspecto específico de tu universo. Es decir, la filosofía trasciende esas limitaciones propias de cada parcela o parte de la realidad, mientras que la ciencia se ocupa de estudiar cada una de estas zonas o regiones de esta realidad que se estudia tanto filosófica como científicamente. Y eso es lo que queremos manejar aquí con el método dialéctico, que como dije es muy poderoso, como lo veremos más adelante. Entonces, esta concepción filosófica y el método que la sustenta se aplican simultáneamente a la realidad. Es decir, yo no puedo aplicar el método dialéctico propio de una concepción transformadora, dinámica, integral de la realidad. No puedo aplicar bajo una concepción fragmentaria, estática, conservadora, atrasada, unilateral, porque sería como mezclar peras con manzanas. Y lamentablemente hemos visto numerosos ejemplos históricos de gente que aplica el método dialéctico con una mentalidad que no es transformadora, que es estática, que es fragmentaria, cuando el método dialéctico responde a una concepción dinámica, amplia, integral, transformadora de la realidad. Entonces, la realidad como tal, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora, se puede transformar desde el marxismo, uno de cuyos componentes es de tipo filosófico, el materialismo dialéctico o filosofía de la praxis. Después veremos otros componentes del marxismo, pero este es el principal, el que lo sustenta, el materialismo dialéctico o filosofía de la praxis. Ahora, el marxismo como tal, su propio automovimiento, su propia dinámica, han surgido tantas interpretaciones del marxismo como tantas cabezas la han estudiado. Y eso se ha desarrollado tanto a nivel histórico como a nivel lógico. ¿Qué significa eso? Que históricamente han surgido una y otra tendencia dentro del marxismo y cada una tiene su razón de ser, o sea, a nivel lógico, que lo explica, que lo sustenta, que permite captar la forma como se fue generando y las razones que hicieron posible su surgimiento. Entonces uno se pregunta, ¿hay marxismo o marxismos? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Y por lo menos este servidor que está acá responde que el marxismo es uno solo, lo que hay son distintas interpretaciones surgidas de dicho cuerpo doctrinario, que es una guía para la acción transformadora. Es así como tenemos que ver el marxismo. Y las distintas visiones o interpretaciones o corrientes surgidas de aquí, que tributan al marxismo, que provienen de allá, de aquí, que se derivan de aquí, por supuesto que han generado contribuciones para alimentarlo como una totalidad, como un todo único. Pero sin embargo, hay otros elementos que tienen que ser objeto del estudio y de la crítica pertinente.
porque en su momento pudieron haber tenido alguna justificación, pero con el tiempo dejó de tener razón de ser. O quizás ni siquiera la tuvo desde el inicio. O sea, depende de la forma como se fue planteando cada interpretación del marxismo. Y ante eso tenemos que tener cuidado. Porque lo que se trata no es de tergiversar o de desviar o de deformar la esencia del marxismo, sino que se trata más bien de enriquecerla con la experiencia dada por la historia y por el manejo lógico de la misma. ¿No? Claro, solo que en este caso el marxismo sigue siendo el mismo marxismo tanto en China como en Estados Unidos, solo que, claro, porque se aplica en cada realidad para entenderla, pero el mismo instrumental, el mismo método, los mismos principios, eso no cambia. Claro, es lo que dice un filósofo cubano llamado Gaspar Jorge García Galló cuando habla de los modelos de socialismo. Esto es universal en su contenido, pero particular en su forma. Son los mismos principios en Cuba, en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, en Venezuela, en Nicaragua, en Egipto, en Sudán, en cualquier parte del mundo. Pero el modelo que se construye de socialismo para cada uno de esos contextos corresponde a las especificidades lógicas del sitio y del tiempo que se está desarrollando. O sea, eso tenemos que tener cuidado para evitar hablar de socialismos cuando debamos hablar de modelos de socialismo, para decirlo en singular y en plural. O sea, eso implica que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por manejar los términos, las definiciones, las categorías, los conceptos, para evitar en complicaciones innecesarias. Porque lamentablemente parte de la confusión que se ha generado en torno a todo esto es que no ha habido un manejo pertinente y adecuado de la terminología que para estudiar el marxismo. Entonces te hablan de socialismos y de marxismo. O sea, dependiendo del contexto que se maneje. Porque no es lo mismo el socialismo utópico que el socialismo científico. Ahí podemos hablar de distintos tipos de socialismo. Pero cuando hablamos de socialismo científico aplicado en la Unión Soviética, en Cuba, en China, debemos hablar de modelos que tributan al socialismo científico. En lugar de decir socialismos, debemos decir modelos socialistas que tributan al socialismo científico, que es único, que es universal en su contenido, pero que en la forma concreta de modelo difiere en el sitio y en el tiempo en que se desarrolla. Es una cuestión de espacio y tiempo, que tiene que ver también con las propiedades de la materia como categoría filosófica. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Espacio, tiempo y movimiento. Y eso tenemos que aplicarlo precisamente para la dialéctica propia del marxismo y del socialismo. Y que parece, según él reconoció, no leyó El Capital. Que por lo menos tenía que leer ese título para hablar con más propiedad sobre el marxismo. Bien, entonces eso tiene que ver con el problema epistemológico que dije ahorita. ¿Cómo tú vas a transformar lo que no conoces? Tienes que conocerlo primero, pero a su vez tienes que saber cómo lo vas a conocer, bajo qué concepción lo vas a conocer. Viene la transformación de lo que ya tú conoces. Es un problema de filosofía y conocimiento que estamos abordando aquí y que tiene que ver precisamente también con el marxismo.
Bueno, para eso tenemos que leer a Ludovico Silva en un texto que se llama Teoría del Socialismo Humanista, donde él explica con precisión los modelos socialistas, que de manera coloquial se especifica como modelos de socialismo, cuando es una terminología que no es correcta porque se presta a la confusión. Es preferible hablar de modelos socialistas, que están basados en el socialismo científico, no en el socialismo utópico, es otra cosa. Ni en los derivados del socialismo utópico, por cierto, que se ha quedado también en el manifiesto comunista, donde se habla de socialismo burgués, socialismo reaccionario, socialismo feudal, etcétera, que son variantes del socialismo utópico. Bien, entonces, siguiendo con la descripción, tenemos aquí a Karl Marx y Friedrich Engels, quienes nacieron en una época en que Simón Bolívar todavía estaba luchando por la emancipación de América. Sí, Karl Marx nació en 1818 y Federico Engels en 1820. Y precisamente una época en que ya existía el socialismo utópico como una derivación ideológica de la Revolución Francesa en sus principios más avanzados y progresistas asociados con la ilustración europea. Genera su propia concepción particular del socialismo utópico, muy cercana a la del mismo Marx. Y eso lo puede concluir uno si se estudia a fondo la obra de Simón Rodríguez. Es importante que la conozcamos. Claro. Lo que pasa en este caso es que tanto Simón Rodríguez como Karl Marx tienen elementos filosóficos comunes. El pensamiento dialéctico de ambos. Solo que en este caso más lo desarrolla mucho después porque
se basó en la filosofía de Hegel, que era dialéctico idealista. Eso lo vamos a ver después, me voy a adelantar un poco. Pero, sin embargo, Simón Rodríguez, como veía en ese contexto del cual se nutrió, que hizo mucha lectura en estos estudios, todo eso de alguna manera lo aplicó a la realidad propia de las colonias españolas. Fue originalmente de donde estamos hablando. Y es un pensamiento netamente dialéctico. Porque el mismo Marx está de acuerdo con su planteamiento en receta. Él mismo está en desacuerdo con eso. Engels tampoco está de acuerdo con eso. Y Lenin menos. Entonces, el espíritu contrario a la receta estaba presente en Simón Rodríguez y en Carlos Marx. Hay una coincidencia allí. Solo que en este caso, Marx aplicó este esquema antirrecetario para estudiar la realidad europea y algo de la asiática y otras partes, y Simón Rodríguez lo aplicó antes que Marx para analizar la realidad de las colonias españolas en América. Pero es el mismo planteamiento dialéctico. Por eso que en otros espacios yo he dicho que Simón Rodríguez es marxista y Carlos Marx es robinsoniano. Puede ser elemento de coincidencia que se da allí. Claro, porque era el mismo contexto general de la época, planteamiento filosófico, teórico, que manejaban ambos personajes aunque no se hubiesen conocido. ¿Cuál es el contexto filosófico de la época? Que ya está en boga la dialéctica de Hegel. Y lo que hace Hegel es recoger lo que ya está en el ambiente, el cambio, la transformación, la visión de totalidad concreta, de integralidad, que están presentes en ambos personajes aunque no se hayan conocido personalmente. Bien, entonces, regresando a esto, con el contexto que acabamos de observar, vemos que Marx y Engels gracias. Voy a apagar el micrófono sin darme cuenta. Bueno, entonces ellos dejaron un legado praxeológico, es decir, donde hay coherencia entre la teoría y la práctica. Es un legado que ellos dejaron, coherencia entre la teoría y la práctica, es decir, praxis. Muchas veces la literatura existente al respecto toma la práctica como sinónimo de práctica. Hay que tener cuidado con eso. Es una práctica concordante con la teoría y una teoría que se alimenta de la práctica concreta. Eso es praxis. Es un doble sentido. Es una categoría intermedia entre teoría y práctica. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos en muchos libros que praxis y práctica son lo mismo. Bueno, sí. Eso es una deformación coloquial del significado original de esos términos, de esas palabras. Dime. Sí. Haciendo sin visión de la teoría, sin una fundamentación. Tareísmo. Hay que tener cuidado con el practicismo equivalente al pragmatismo y también el tareísmo. Hacer sin saber para dónde va uno. Eso se tiene que evitar. Y también tenemos que evitar caer en el teoricismo, o sea, pura teoría, pura locuración, sin nada concreto en lo que se vaya a aplicar esa teoría. Y que incluso puede estar totalmente desfasado por la realidad misma. O sea, fantasía, literatura de cuentos, de ciencia ficción, poesía donde priva la exageración, la hipérbole, la metáfora, sin concordancia con la realidad. Entonces, podemos tener espíritu poético, pero tenemos que tener los pies en la tierra. Bien. Este legado praxeológico, dejado por Marx y Engels, está presente en distintos campos de saber dados por la filosofía, la historia, la economía, la política y la sociología. Como una totalidad. Es decir, nosotros no podemos pensar o tener en nuestra mente la idea de que cualquiera de estas disciplinas está desligada de las demás. Y de muchas otras que no pasan aquí por cuestión de espacio. Como la antropología, por ejemplo. La vinculación de todas estas ciencias sociales con las ciencias naturales también. Su articulación también con las ciencias del pensamiento, que no es solamente
la matemática, también está la lógica y la psicología. Todas esas ciencias están interrelacionadas. Y para entender esta visión de totalidad desde el punto de vista de la ciencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un texto que es bueno para profundizar en esta integralidad que se denomina los manuscritos económicos filosóficos de 1844. También se le llama los manuscritos económicos filosóficos de 1844. También se le llaman los manuscritos económicos filosóficos de París. Fueron escritos por Marx en París para el año 1844, donde entre muchas cosas que plantea, él aborda la interrelación entre las distintas disciplinas científicas, hasta el punto de concebir ideas como la de una naturaleza humanizada o una humanidad natural. Habla del ser social y del ser natural como características esenciales del ser humano. Y por supuesto que cuando él se refiere a cualquier ciencia, lo hace en interrelación con el resto de las demás ciencias. Eso es lo que tenemos que ver nosotros aquí. Es decir, lo que tiene que ver con economía también se relaciona con psicología, con sociología, con la física, con la química, con la lógica. O sea, hay que buscar los enlaces, los vínculos, las acciones que articulan una ciencia con las demás ciencias. Y eso lo da la filosofía, que trasciende las limitaciones de cualquier ciencia. Es decir, tenemos que aprender en este curso a ser capaces de desarrollar una visión filosófica, de totalidad, de integralidad del mundo, del universo que nos rodea, para poderlo entender a profundidad. Exacto. Basta con que uno diga, soy ser humano. Basta con eso. Claro, claro, claro. Ya va, ya, un momentico, ya. Eso tiene otra connotación, pero por lo menos humano para tratar de entenderlos coloquialmente. Ahora, lo que tú planteas es una concepción determinada que hay dentro de la sociología, que lo fragmenta todo. Pero también dentro de la sociología puedes encontrar una concepción de totalidad que contrarresta eso que tú estás diciendo. Porque cada ciencia, lamentablemente, también es parte de la lucha de ideas, de la lucha filosófica y la lucha de clases. En cada ciencia se reproducen las ideas de la dominación, del orden conservador, de la fragmentación, y del otro lado están quienes preguntan por la transformación, por la integralidad, por la profundidad de las cosas. Ahora voy a comentar algo al respecto. ¿Qué ibas a decir tú? Ajá. Ujú. Visión de totalidad, es así. Claro, e incluso también podemos ser filósofos de la praxis.
para abarcar también las ciencias naturales y la ciencia del pensamiento, no solamente las ciencias sociales, porque todo está interrelacionado entre sí, toda la ciencia. Y eso lo da el estudio de la filosofía. Bien, ahora, lo que tiene que ver con toda esta fragmentación del conocimiento, también se reproduce a nivel de cada ciencia. Porque, como dijimos ahorita, la lucha de clases también está presente en el ámbito científico, donde se generan visiones contrapuestas dentro de la misma disciplina científica. Tanto así, que vamos a poner un ejemplo que viene al caso con lo que tú dices de las palabras, que construyen mundo. Las palabras construyen mundo si uno se descuida. Por eso si emplean mal las palabras, construyen mundos chuecos, choretos, como se dice coloquialmente. Por ejemplo, la categoría de desarrollo endógeno fue originalmente capitalista. Era un contenido ideológico capitalista cuando surgió en los años 80. Más adelante, en el 2005, Michael Lebowitz, junto con el comandante Chávez, toman esa palabra, ese término, ese concepto, esa categoría y le dan un contenido diferente, consono con el socialismo. Entonces, también ahí se revela la lucha de clases en el ámbito del manejo de los conceptos y de las ideas. Y por eso fue bueno el ejemplo que tú pusiste de la nariz y el codo, porque eso nos obliga a nosotros a analizar cada categoría, de tal manera que podamos contrarrestar el discurso de la dominación con un discurso emancipador que contrarreste el secuestro que la dominación hace incluso de nuestras propias consignas. Por ejemplo, ahí viene el segundo ejemplo de lo que queda planteada, la categoría emprendedor. Originalmente se dice que el emprendedor es el empresario, el aspirante a burgués, y ahorita hay una lucha en torno a esa terminología, porque lo que se trata es de reconocer que todo trabajador por definición es emprendedor, porque sale a las 4 de la madrugada, levantarse en la casa, atender los hijos, preparar la comida con la mamá, después salir a buscar el transporte, llegar al trabajo, a la fábrica o en la empresa, enfrentar la presión de compañeros envidiosos y unirse con otros que también están tratando de impulsar la producción en la empresa y al mismo tiempo luchar contra el racismo y el clasismo de los gerentes y de muchos dueños de empresas que no entienden la situación social en la que se desenvuelve, por lo tanto tienen que ser creativos para impulsar la producción y resolver problemas que tienen que ver con la parte técnica, administrativa, operativa, etcétera, etcétera, de la fábrica. Entonces, ¿quién es más emprendedor? El trabajador que hace todo eso y aplica su inteligencia, su voluntad, su audacia, su astucia para todo eso, o el empresario que vive a costa de este trabajador sin tributar a la sociedad porque vive como un parásito del trabajo ajeno. ¿Quién es más emprendedor entre los dos? Entonces ahí eso obliga el debate que se está dando en este momento en la categoría emprendedor. Y hay que darle un contenido diferente a un término que originalmente fue elaborado con contenido ideológico capitalista. Eso viene de la época neoliberal. Vamos a ser emprendedores todos. Ajá, pero ¿acaso los empresarios son verdaderos emprendedores? Son los trabajadores que le echan pichón. Entonces hay que darle un contenido clasista a eso y por lo tanto nosotros, antes de darle la palabra a ustedes, tenemos que tomar todo este instrumental, todas estas ideas, todo este conocimiento que está aquí para criticar y darle un contenido diferente a conceptos y categorías que utiliza nuestro enemigo de clase para consolidar su propia dominación y de nuestras propias luchas. Dime.
Ujú. Ajá. Bueno. Ujú.
coherencia entre la teoría y la práctica basada en el conocimiento de la ciencia, ¿se oye? Ajá. La coherencia entre teoría y práctica tiene que estar basada en el manejo de la ciencia, entre otras cosas. Esa coherencia tiene que estar presente o se debe incorporar al componente curricular de cualquier carrera, programa de estudio, pensum, etcétera, etcétera. Y también tiene que estar presente en el proceso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje. Fíjense lo que estoy diciendo. La praxis científica tiene que estar presente en lo que tiene que ver con descripción, justificación, contenido temático, metodología, estrategia de evaluación, etcétera, 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 que estructure un documento donde se explique el desarrollo de cualquier curso. Seminario, programa de formación, unidad curricular, materia, simposio, lo que sea. No solamente tiene que estar presente ahí, también la praxis científica de la que estamos haciendo referencia, tiene que estar presente también en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo se enseña y cómo se aprende. O sea, la didáctica. Eso implica que este servidor que está aquí y cualquiera de nosotros que está aquí sentado, tiene que convertirse en un educador militante. Claro, para lo que se vaya a proponer es poner ante cualquier público en general que quiera profundizar la cuestión con coherencia y rigor. No de manera o desordenada. Que eso es válido para otros espacios. Pero hay otros donde se requiere mayor rigor y disciplina en ese sentido. Bien, entonces, claro. Claro, ese investigador tiene que ser educador también. Claro, es así, tiene que tomar en cuenta todo esto que estamos diciendo aquí. Y este proceso didáctico tiene que incluir también la dialéctica materialista. Claro, porque son procesos de enseñanza y aprendizaje. La concepción de educación bancaria es contraria a esto, porque es metafísica, es estática. Mi saber está aquí y yo lo deposito acá. Eso no puede ser. Eso va en contra de la dialéctica materialista. Entonces aquí el investigador y el educador militante tiene que tener un manejo de esto para poder entender la esencia de lo que está aquí plasmado en este esquema. Ahora, esta dialéctica materialista tiene que ser aprendida por todo profesional. O sea, todos nuestros educadores, ingenieros, arquitectos, politólogos, todos los que son expertos en profesiones enseñadas en nuestras universidades deberían manejar esto. Lo que pasa es que la dialéctica materialista, como fundamento filosófico, no está incorporado a la totalidad de los planes de estudio y pensum de las distintas carreras de nuestras universidades, tanto de las autónomas como de las privadas. Obviamente, y no lo van a manejar así. Y lamentablemente, las universidades públicas tampoco se maneja de manera masiva, porque están reproduciendo el mismo modelo burgués y hasta feudal de universidad, creadas en revolución. Claro. Para transformar la vida social, política, etcétera, etcétera, de nuestro país. Claro, la misma idea planteada en otros términos discursivos. Esto también, el marxismo también nos enseña eso, a plantear la misma idea de distintas maneras. El mismo contenido bajo distintas formas. Bueno, entonces eso tenemos que desarrollarlo también en nuestras universidades, incluso en las creadas en revolución, donde eso es muy incipiente, está muy escasamente desarrollado. También, todo nuestro sistema educativo en general, no solamente lo universitario. Pero bueno, como estamos aquí en este momento, por lo menos estamos haciendo referencia al profesional, que también va a trabajar en la escuela y en el liceo. Y que debería tener manejo de todo esto.
Ajá. No conversar. En el capítulo 15, vaya con la teoría del valor del sistema capital. Después lo escucharon, y eso no hicimos un encuentro. Nadie quiere Tienen que incorporarlo. Tienen que incorporarlo allí. Claro, eso tiene que incorporarse allí. Entonces fíjense que aquí, la dialéctica materialista como concepción filosófica se aprendida por el profesional y enseñada por el educador que va a instruir a este profesional. Eso es importante. Esta persona, de acuerdo a lo que dijimos aquí, debería tener una capacidad para el autoformación colectivamente, como dijimos ahorita. Y el educador debe ser un facilitador de los procesos que protagoniza la persona que está aquí. Pero también tiene que manejar esto para que lo haga bien, como es debido. O sea, esto tiene que ser manejado por el profesional y por el educador que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje de este profesional. Es un doble manejo que tenemos que plantearnos aquí. Es decir, todo el propio educador necesita ser educado. Porque buena parte de nuestros educadores tienen una mentalidad fragmentaria, estática, conservadora, reaccionaria, limitada, unilateral, deformada, descontextualizada y aislada de la realidad. Por lo tanto, el propio educador necesita ser educado con esto, para que el profesional pueda, educado o cuyos procesos son facilitados por el educador, también maneje esto que está aquí. Ah. Medios didácticos, pues. Claro. Claro. Sí, sí. Sí, sí, es así. Es así, es así, es así. Sí, ajá. Viendo bien como está planteando, si le agregamos lo que decía Rodríguez, que uno perfecciona con usted, que rompe con la educación bancaria, este educador o este profesional, si aplica la dialéctica, este proceso se va a hacer, va a romper con la educación bancaria. Claro. Porque yo no soy el que sé el cosito, sino aprendemos la opinión, aprendemos en el debate. Claro, eso está planteado aquí, porque la dialéctica materialista o filosofía de la praxis enseña que todo está relacionado con todo. El educador y el educando están íntimamente relacionados, no están fragmentados. Están juntos y deberían estar revueltos. O sea, son diferentes, pero no puede haber fragmentación. Están diferenciados, pero tiene que haber vinculación. Claro, juntos y revueltos. Claro. Sabiendo que cada quien está en su lugar, pero sin embargo están vinculados. Claro, o sea, una cosa es diferenciar y otra cosa es fragmentar. Son dos cosas distintas. Están diferenciados, pero no se deben fragmentar. No se deben disociar, no se deben separar. Están íntimamente relacionados. Y por lo tanto, el profesional y el educador tienen que formarse como cuadro político, intelectual orgánico e investigador militante. Que en el caso venezolano se le puede llamar cimarrón sentipensante.
Cimarrón no, ni a balazo. O sea, rebelde, pues. Porque acuérdate que el cimarronaje, coño, pues que ahí con cuidado. Ajá. Y esa es una pelea que tuvo con Chucho García. Ah, García. oh. El cimarronaje, cuando nace para los animales. Y después se lo achacan a los seres humanos porque son menos que nosotros los españoles puros de allá de Castilla. Ustedes de acá son menos que nosotros, marrones. Entonces vienen ellos, Chucho y compañía, con los afrodescendientes, con los afrovenezolanos. Los afrodescendientes quieren llamarle cimarrón. Nosotros solo. Soy afrovenezolano. Yo soy del PUMBE. Porque el PUMBE sí tiene una categoría política, porque tiene algo social, tiene algo. El cimarrón es simplemente un animal capado o escapado. Es escapado o escapado. En la colonia, la hacienda y los colonos no tenían cerca. Entonces, fácilmente el animal se escapaba. Esta categoría se traslada históricamente a los seres humanos y hoy en revolución la queremos hasta poner en la constitución. Ella es el único que se estaba los términos, los amigos. Pero es una locura. Está hablando de lo que pasó allá en Cuba. Pero es que en Cuba, quien auspició por las Naciones Unidas, si la Nación hubiera estado auspiciando, auspicia para qué, el punto, un un hombre de pueblo. Le decía yo, se me mandó a hacer el pachuco. Yo buscaba, todavía Chucho va a tener la locura de introducirlo en la Constitución. Yo ando en la locura de decir que si no hay ni a balazo, hablamos del cumple, del quilombo, del palenque, como categoría social política. Donde esto tiene que estar presente. Se cierra. Fíjense, este triple manejo que hay aquí tiene que ser un cuadro político, tiene que ser un intelectual orgánico, tiene que ser un investigador militante, tanto como profesional como educador, como tú decías. Todo eso tiene que estar planteado aquí en ese doble nivel. ¿Ven cómo todo está relacionado con todo? Aquí lo estamos viendo, una visión de totalidad. Bien, ahora vamos a abordar los objetivos de este curso. Fíjense, aquí tenemos un objetivo general. Facilitar la asimilación y la aplicación que debe procurarse de los conocimientos de carácter básico referente al materialismo dialéctico en general, incluyendo entre estos al método dialéctico en particular, conocimiento de relevante significación y prioridad. Fíjense, el marxismo es una cosa muy amplia. Solamente la dialéctica materialista de por sí reúne bibliotecas enteras. Entonces, lo que pretendemos con este es un manejo básico para cada quien, por su cuenta, pueda profundizar en distintas lecturas y visiones respecto a lo que se haya impartido aquí como fundamentación básica. Eso viene después, pues una aplicación. Aquí estamos arrancando primero con esto, que es el fundamento de todo. Sin materialismo dialéctico, ni materialismo histórico, ni economía política, ni socialismo científico, ni más nada. Pues estamos hablando de filosofía, que es la clave de esto. La clave de todo lo que tenemos que estudiar aquí. Y este es nuestro objetivo general. Un manejo básico. No pretendemos meter todo el marxismo en unas cuantas semanas. Eso es imposible. Pero sí los elementos básicos, necesarios, fundamentales, para poder tener una visión general y poder profundizar con nuestra audacia intelectual y militante. Ahora vienen los objetivos específicos. 1. Comprender la importancia de la filosofía en la investigación científica y de las concepciones existentes en el seno de aquellas que contribuyen a la caracterización y fundamentación del materialismo dialéctico. Ese es el objetivo específico 1, asociado a este seminario 1 que estamos cursando a partir del próximo martes. 2. Analizar los componentes del método dialéctico para su aplicación
en la investigación científica y la acción revolucionaria. Fíjense, aquí estamos hablando de concepción, aquí estamos hablando del método asociado a esa concepción. Aquí estamos haciendo referencia en el primer objetivo específico a la concepción filosófica del materialismo dialéctico, y en el segundo objetivo estamos haciendo referencia al método filosófico dialéctico que fundamenta esa concepción y que se puede aplicar en cualquier ciencia. Este objetivo 2 forma parte del seminario 2 que se verá después. Y después el objetivo 3, asociado al seminario 3 que veremos antes, que consiste en lo siguiente: conocer la evolución histórica de las interpretaciones surgidas del seno del marxismo en torno al materialismo dialéctico y el resto de sus componentes, que entre otras cosas incluye el materialismo histórico y la economía política y el socialismo científico, que tiene que ver con este último objetivo. Eso es lo que nos ocupa para este curso en general. Ahora, ¿cómo sería el plan de trabajo? Bueno, tenemos este seminario que nos ocupa ahorita, principales tendencias filosóficas del marxismo. Aquí está su objetivo específico: comprender la importancia de la filosofía en la investigación científica y las concepciones existentes en el seno de aquella que contribuyen a la caracterización y fundamentación del materialismo dialéctico. Ya lo leímos hace rato. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a estudiar aquí? Relación entre la filosofía y el resto de las ciencias. Los dos problemas fundamentales de la filosofía y su relación con la investigación científica de la realidad. Las concepciones filosóficas del idealismo y el materialismo. Definición de la categoría materia y las propiedades que la determinan. Teoría materialista de las ideas y la metafísica y la dialéctica, vista cada una como concepción filosófica asociada a su respectivo método científico. Es decir, la metafísica como concepción del universo, que lo determina como un conjunto de objetos aislados y estáticos, tiene un método filosófico que también se utiliza en ciencia, llamado método metafísico, para analizar la realidad. De igual manera, la concepción dialéctica del universo, que tiene que ver con una visión dinámica, estructurada, interrelacionada de todos los procesos asociados a los objetos que la conforman, está asociada con un método filosófico llamado método dialéctico, que se aplica también en las ciencias. Y el último punto: dialéctica, objeto y totalidad. ¿Cómo se vinculan esas tres categorías? Dialéctica, objeto y totalidad. Pues objeto no es lo mismo que sujeto, aunque todos sujetos se pueden convertir en objeto de algo y viceversa. Otra vez, juntos y revueltos. Uno se puede transmutar en el otro, por lo menos a nivel de las ciencias sociales. Ajá. Uh-huh. Pero la diferencia es la conciencia de clase, la conciencia política que tenga para hacer algo. Yo quiero un consejo comunal y no estoy consciente para qué mi consejo comunal y no conozco mi constitución. Yo no soy consejo comunal todavía. Claro. Estoy siendo uno más. Claro. Estoy consciente de que el consejo comunal, para qué el consejo comunal, yo necesito que no ponga la tarea, un mismo muy largo. Claro. Estoy consciente. Esa es la diferencia. Claro, ya no eres sujeto, no eres individuo, eres sujeto. Ajá. Si no estás consciente, eres un individuo más. Y el individuo está aislado de la gente y no se da cuenta que es un sujeto en realidad, porque no lo sabe, no se da cuenta de eso. Claro. Entonces, aquí viene ahora el segundo seminario. Se llama Metodología Marxista. Ajá. Ajá. Aquí tenemos el objetivo específico: analizar los componentes del método dialéctico para su aplicación en la investigación científica y la acción revolucionaria. Les adelanto que, con base en toda la literatura que he podido revisar hasta ahora, hay tres grandes componentes del método dialéctico: las categorías, la lógica y los momentos de investigación y exposición. Hay textos que te plantean uno o dos de esos aspectos de manera aislada. Y en realidad son tres los que conforman el método dialéctico. No se puede hacer nada con la fase de investigación y exposición si no se manejan las categorías ni las leyes de la lógica dialéctica. No se puede hacer nada con las leyes de la lógica dialéctica si no se manejan los otros dos componentes. O sea, uno implica el uso de los otros dos. Y dos de los mismos implica el uso del faltante. Porque los tres están ligados entre sí.
Pero lamentablemente hay mucha literatura que te los pone por separado y los omite. Entonces te hablan de las categorías y de los momentos de investigación y exposición, pero omiten las leyes de la lógica dialéctica, que son importantes manejarlas. Y que lamentablemente, como dije anteriormente, ha sido objeto de tergiversación y de conversión en un catecismo manualesco o recetario de cocina, que lo criticó en su momento Ludovico, quien llegó a renegar de las leyes de la lógica dialéctica solamente porque se habían deformado. Pero sin embargo, tienen validez para ordenar el pensamiento. El problema está en el uso dogmático y marmolizado que se le dio en su momento y que justificaban la crítica de Ludovico Silva, hasta el punto de negarlo públicamente para confrontar a los que convirtieron esas leyes en un dogma. Y nada es más antidogmático que el marxismo. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los contenidos que vamos a analizar aquí para el método dialéctico? Bueno, primero los componentes que ya los dije, de manera general. 2. Relaciones históricas entre los binomios categoriales idealismo-materialismo y metafísica dialéctica. ¿Cómo se vinculan ese par de categorías entre sí? 3. El movimiento como elemento vinculante entre el método dialéctico y la concepción materialista del universo. 4. Principios del materialismo dialéctico. 5. Relación histórica y lógica entre el materialismo dialéctico y los paradigmas de las ciencias sociales, especialmente el paradigma emergente sociocrítico. 6. Fuente y componentes del marxismo. Y 7. Materialismo dialéctico y filosofía de la praxis. Esto es lo que tiene que ver con la metodología marxista en general. Y ahora viene lo que es el seminario 3. Marxismo de economía política. Bien, objetivo específico, emplear la concepción filosófica de la dialéctica materialista en el análisis concreto de los factores económicos y políticos que condicionan el proceso sociohistórico del modo de vida en la sociedad. Entonces, tenemos aquí, como contenido, lo siguiente: algunas categorías económicas y políticas vinculadas al bloque histórico hegemónico y comparación entre capitalismo, socialismo y comunismo. O sea, estamos yendo de toda la abstracción que está planteada en los dos seminarios anteriores para llegar a algo más concreto, que es lo que está aquí en este seminario 3. Pues tiene que ver con la economía y la política. Como expresión concreta de cuestiones filosóficas muy abstractas y muy amplias que tenemos que manejar. Claro, que tiene que verse visibilizado aquí en lo concreto. No puede estar desligado lo concreto y lo abstracto, están interrelacionados. Y por esa razón, este módulo que está aquí es importante, este seminario. Aquí me equivoqué, es seminario. Lo estructuramos como seminario. Antes era módulo, lo estructuramos ahora como seminario para que cada quien se inscriba de acuerdo a su tiempo, a su disponibilidad, a su interés, etc. Como lo explicó hace rato la profesora Yasmina Rauseo. Y aquí, bueno, hay un ejemplo de la gran cantidad de literatura que uno puede emplear para eso. Por supuesto que está incluido textos como el de Comandante Chávez, El golpe de timón y el libro azul. Textos como el de Perry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental. García Galló, el filósofo, que te habla de categorías de materialismo dialéctico en la dialéctica materialista. Néstor Cohen, por donde empecé a estudiar, en Guía de preguntas introductorias para discusión en el estudio del debate. Lógica dialéctica para todos, la dialéctica materialista, el método de la economía política de Marx y muchos otros más. Ajá. O sea, tenemos bastante literatura por abordar. También todo eso. Uh-huh. Ajá. Claro. Exacto. Exacto. Es la idea de todo esto que está aquí. Entonces, fíjense que aquí la literatura, o sea, es tan amplia que esto es solamente un esbozo, un ejemplo nada más. Cada quien puede utilizar textos que tributen a todos los contenidos que hemos abordado hasta ahora. E incluso lo puede compartir en el grupo de Telegram cuando ya se haya creado para poder interactuar y poder discutir. O sea, la gran mayoría. Si no todos, la gran mayoría. Ajá.
Claro. Yo, el marxismo, y el partido, nosotros como partido, Mm. Mm. porque yo soy una manera que se me ha ocurrido, pero si no, por insistir en la única Bueno, este es un espacio que se dio para multiplicar cualquier iniciativa que pueda surgir entre ustedes mismos para impulsar esa discusión que es necesaria. Y para eso, bueno, tenemos este espacio que nos permite el proceso revolucionario, como muchos otros ejemplos que han habido antes que este curso y que seguirá viéndolo después. La cuestión está en que nosotros masifiquemos todo este conocimiento para que se divulgue y se ponga en práctica. Algo estamos empezando aquí, para impulsar eso. Entonces, bueno, si no tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran plantear sobre todo esto, para ir cerrando la exposición que estamos hablando aquí. Ajá. Bueno, la idea es que sigamos con ese tipo de iniciativas, que no la dejemos a un lado y que se multipliquen. Que cada uno de los que estén participando aquí también reproduzcan ese conocimiento hacia afuera, con su familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con todo el mundo. No que quede únicamente en nuestras cabezas. Pues la idea es que también podamos ser militantes en el orden práctico, no solamente a nivel de las ideas, sino también en la práctica concreta. Ajá, ajá, porque no se ha logrado, pero el menos ujú, el socialismo sin efecto. Porque tenemos que ir hacia una nueva, un común. No podemos quedar con el marxismo del siglo XIX. no, claro que no. Vamos a entrar en la cuarta dimensión. Vamos a poder atacar la cuarta dimensión. Y en un mundo que tenemos una dimensión donde estamos. Y si no tenemos una capacidad teórica conceptual, captar esa nueva realidad, el capitalismo nos va a matar. Es importante que nosotros trabajemos también con nuestros hijos, con los jóvenes nuestros, porque lamentablemente, en este caso por la cuestión de la pandemia y por el saboteo que ha habido, hay mucho analfabetismo funcional entre algunos sectores de nuestra juventud, incluso también entre los adultos. Y nosotros tenemos que contar que lo que se trata es que la gente lea e interprete. No que se limiten a leer y no les quede nada en la cabeza porque no entienden lo que están leyendo y lo que hacen es repetir consignas sin saber lo que esto significa. Tenemos que mover las neuronas. Y para hacer eso hay que trabajar también no solamente el cerebro, sino también las cosas de la vida real. Vivir la vida. No vivirla en el pensamiento, sino también en la acción. Sí, sí. Sí. Mm. Claro. La burocracia de por sí no es mala, es el burocratismo que infecta la burocracia. Ujú. Claro.
Que tiene que incorporar todo esto que hemos estado hablando. Claro. Exacto, exacto. ¿Algún otro planteamiento que quiera hacer alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión para ir cerrando? Hablan ahora, callen para siempre. Bueno, la consigna es... Que no, lo que llega a decir, vale una pena, espera, porque realmente lo vamos a ver yo, Ah, satisfecho por lo que hermoso y plasmó hizo trabajo de años de más, trabajo de años de otros investigadores y lo hace de una manera sencilla, con profundidad y muy bien hecho. Entonces, como dice el principio nuestro, hacer bien. No, hacer bien. No, pero ya va. Hacer bien no vale nada. ajá. Claro. Hacer bien. No, pues, ah, qué bueno. Ajá. Bueno, sí, martes nos vemos aquí a las 9 de la mañana. El martes que viene, sí, martes a las 9. El primero de 4 sesiones que conforman este seminario. Estén pendientes con el grupo que se va a crear. Que vengan. Los trae. Está bien, está bien. No hay problema. No hay que traerlo. Te inscribes y te vente, ¿vale? Sí. Claro, y también va a ver que esto vale la pena. Gracias, bienvenida. Ah, bueno, es a las 9. Estos 4 martes que vienen a las 9 de la mañana, aquí en este espacio. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes para la próxima semana. Estén pendientes del grupo de Telegram. Lo va a crear la compañera Tamaira. Ah, sí, vamos a usar otra presentación para lo que vamos a explicar la próxima semana. Gracias. A la orden.